Bueno, continuando con las características de la ciencia, hablamos en el anterior video de la sistemática, la cual debe aplicar y respetar ordenadamente los pasos o etapas progresivas que establece el método científico, el cual veremos más adelante. Es decir, la generación de un nuevo conocimiento debe ser muy ordenada. La siguiente característica es la metódica. La metodología es el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Así, pues la ciencia es metódica porque aplica rigurosamente el método científico. Otra de las características de la ciencia es que debe de ser objetiva. Siempre debe de tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia y no admite lugar a dudas sobre el objeto de estudio. El siguiente de las características de la ciencia es la verificable. La ciencia debe ser verificable. Bueno, los conocimientos que genera la ciencia pueden comprobarse de forma racional, confirmando así su veracidad. La última de las características de la ciencia es que ésta puede ser modificable. La ciencia no toda es definitiva ni totalmente exacta. Los científicos saben que las teorías pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos o nuevos conocimientos. Esto obliga a verificar los anteriores y en ocasiones a desecharlos, ya que cambian el panorama de los fenómenos observados. Es así como la ciencia también puede ser modificada. Estas 4 características para la ciencia son fundamentales para el desarrollo de un proyecto científico. A continuación veremos cuáles son las etapas del método científico. Bueno, las características del método científico aplicado a la biología son las siguientes. El método científico es universal, aunque puede variar un poco para aplicarlo a cada ciencia. El método científico nos indica la serie de pasos que debe de seguir para llevar a cabo una investigación científica, con la única finalidad de que el conocimiento adquirido sea verificado y se convierta en una ley científica de la cual se pueda partir para generar más conocimiento. Dentro de las etapas de lo que es el conocimiento o el método científico se encuentran las siguientes. El primer paso es el planteamiento del problema, que consta en la siguiente. Bueno, el planteamiento del problema generalmente comienza por la observación, es decir, en este momento comparte por única vez con el empirismo, las experiencias registradas por los sentidos. Es mediante este paso que se descubre la existencia de un problema a investigar o una pregunta a responder. Para realizar el planteamiento del problema es importante que hagas una lista de preguntas de la investigación que pretendes realizar. Algunos ejemplos de estas preguntas son las siguientes. ¿A dónde quieres llegar con esta investigación? ¿Por qué realizar esta investigación? ¿Y para qué quieres hacer la investigación? Después de ello, en este momento, puedes escribir todas estas preguntas y tratar de encontrar el planteamiento de tu problema. El segundo paso sería la estructura del marco teórico. Bueno, antes de continuar se debe realizar una revisión exhaustiva del conocimiento que ya existe previamente acerca del tema que tú tratas de investigar o que quieres investigar. Los reportes de otros investigadores que han estudiado o que ya hayan estudiado un tema similar pueden ayudarte mucho. De este modo, agotamos el conocimiento previo para obtener un marco teórico de conocimientos de referencia para tener un punto de partida. El siguiente paso es el planteamiento de una hipótesis. Esta se considera el paso más importante de las características del método científico, debido a que está íntimamente ligada al planteamiento del problema y al marco teórico, así como el proceso metodológico a seguir. De esta cuenta es que para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación debe reunir ciertos requisitos. La hipótesis debe referirse a una situación social real. ¿Sí? Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que esta debe ser en términos de variables. La hipótesis debe ser comprensible, precisa y lo más concreta posible.
La siguiente es que la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y lógica. La siguiente es que los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables, medibles o tener referencias reales, ¿sí? Deben de ser reales. La hipótesis también debe de estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es la comprobación de la hipótesis. ¿Y cómo se comprueba una hipótesis? Bueno, las hipótesis se comprueban utilizando métodos estadísticos. Una vez utilizados los métodos estadísticos que nos aceptan o nos rechazan la hipótesis, se procede al análisis de resultados. El análisis de resultados se refiere a los resultados obtenidos, que son resultados medibles realizados utilizando la metodología que se aplicó o las metodologías aplicadas para obtener estos datos. Por último, se realiza el informe de la investigación, esto con la finalidad de dar a conocer el aporte científico de la investigación y que pueda ser publicada y también que sirva como antecedentes para la resolución de algún problema que se intentó resolver. Y de esta manera es como se realiza el método científico siguiendo estos pasos. El método científico se utiliza, como ya lo vimos, para la realización de investigaciones científicas. A continuación veremos el último tema del primer bloque, que tiene por nombre características de los seres vivos. Bueno, como ya lo hemos visto, todos los seres vivos presentan características comunes entre sí, pero también se manifiestan características que los diferencian, o sea, que aunque sean de la misma especie, no son iguales, ¿verdad? Y esto se manifiesta en todos los niveles de organización de la materia viva, desde el tipo molecular hasta las especies y también en los ecosistemas. Dentro de las características de los seres vivos, las que más destacan son las siguientes: el metabolismo, la adaptación, la composición y la estructura, la irritabilidad, reproducción, nutrición, crecimiento y desarrollo y la homeostasis. A continuación hablaré de cada uno de los puntos que definen las características de los seres vivos. Entre las características de los seres vivos que entre más destacan está la composición y estructura. Todos los seres vivos poseen una estructura organizada, ¿sí? Están conformados por moléculas ordenadas, especialmente de elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Todos los seres vivos poseen esta organización estructurada de elementos. Estos biocompuestos son los componentes básicos de las moléculas orgánicas, a las que se les da el nombre de biomoléculas, entre las que se encuentran las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Las biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos, están compuestas por un grupo pequeño de elementos. La cantidad y organización de estos elementos, ¿sí?, dan las características especiales a cada una de ellas. Se clasifican en dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas, al organizarse y combinarse, constituyen las estructuras celulares, que a su vez constituyen las células, las cuales forman tejidos, órganos y sistemas. Aunque fundamentalmente para la vida, las biomoléculas no se organizan de igual forma en todos los seres vivos, lo que genera una gran diversidad molecular y bioquímica. El metabolismo es otra de las características que poseen los seres vivos, ¿sí? El metabolismo de los seres vivos realiza en su interior una serie de procesos químicos que le permiten mantener sus funciones vitales básicas, como principalmente el almacenamiento y el uso de energía. Y estas funciones se dividen en el catabolismo y en el anabolismo. El catabolismo se define porque en este se encuentran los procesos de las células que se encargan de degradar compuestos complejos en componentes fundamentales, como ocurre en la digestión,
donde todos los compuestos de los alimentos se transforman en moléculas simples capaces de ser absorbidas por las células y posteriormente son transformadas para obtener energía. A partir de los alimentos, una vez que entran en el cuerpo, sucede lo que es el catabolismo, la degradación de las sustancias complejas a sustancias simples para que el cuerpo pueda utilizarlas como energía. Por otro lado, el anabolismo es el proceso que tiene como finalidad construir moléculas a partir de componentes fundamentales. Tal es el caso del proceso de nutrición de las plantas, llamado fotosíntesis, en la cual por una serie de reacciones químicas el dióxido de carbono y los nutrientes que toma la planta del suelo, agua y sales, con acción de la luz solar se transforman posteriormente en glucosa, proteína y otros compuestos fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Ambos procesos, tanto el catabolismo como el anabolismo, se llevan a cabo de manera simultánea en los seres vivos, ya que es indispensable que exista el catabolismo para que se dé el anabolismo y viceversa. Otra de las características es la homeostasis, el cual es un proceso del anabolismo y catabolismo. Estos se encargan de regular una serie de mecanismos que mantienen en equilibrio y en condiciones estables las funciones vitales de los seres vivos, con la finalidad de que estos procesos se den de una manera apropiada, regulada y también controlada. A este equilibrio se le denomina homeostasis. Así pues, la homeostasis es el estado ideal de todos los sistemas vivientes, ya que facilita el proceso de las células básicas. La irritabilidad es la capacidad que tienen los organismos de responder a estímulos. Esta característica es sumamente perceptible y es decir que es a simple vista la podemos identificar en los seres superiores. Uno de los ejemplos más visuales es cuando encendemos la luz. Con la luz las pupilas se dilatan o permanecen en su estado original. Otra forma de irritabilidad es en las plantas, cuando algunas de las plantas son tocadas, en especial esta, se cierra. Cuando los girasoles siguen la luz solar, también es un proceso de irritabilidad. La reproducción. Los seres vivos pueden reproducir para transmitir sus características a sus descendientes y de este modo perpetuar su especie. La reproducción de los seres vivos puede realizarse bajo diferentes procesos. Tal es el caso de la reproducción sexual, en la que intervienen dos organismos de la misma especie, pero también está la reproducción asexual, donde basta solo un progenitor para poder reproducirse. Un ejemplo de esto es la estrella de mar. Otra de las características más destacables de los seres vivos es el crecimiento. Los seres vivos crecen y se desarrollan desde la expresión más mínima, es decir, desde una sola célula, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado a una espora, hasta un individuo adulto. Incluso existen algunas especies que nunca dejan de crecer, tal es el caso de los árboles, que su crecimiento les puede llevar cientos de años hasta su muerte. Por último, y no por eso el menos importante, está el proceso de adaptación, el cual es la capacidad de las especies para adecuarse a las condiciones del medio ambiente en el que viven. Esa característica es progresiva y se evidencia por cambios tan mínimos que en ocasiones no son evidentes. En algunos casos es un cambio de conducta en la fisiología y después de un tiempo, si la adaptación es indispensable, se generan cambios hasta que la estructura de los organismos han cambiado y se han logrado transmitir a su descendencia. Chicos, a continuación les dejo las primeras tareas del bloque 1, que consiste en la realización de un resumen, el cual será una cuartilla hecha a mano en su libreta sobre la relación de la biología con otras ciencias y sus aplicaciones en la vida cotidiana. En este recuadro les dejo la manera en la que va a estar constituido el resumen y un ejemplo para que vean cómo va a ser en su libreta, algunas especificaciones, nombre, fecha, nombre de la unidad, nombre de la tarea, etcétera. Y en la siguiente imagen podemos ver la actividad número 2,
que es de igual manera escribir en tu cuaderno una breve reflexión de máximo una cuartilla muy pequeña sobre la importancia de la organización de la materia en los seres vivos. Y bueno, de esta manera concluimos con el bloque número 1 perteneciente a la unidad 1. Vimos todos los temas que reportaba el temario y continuaremos con el bloque número 2 el día martes.